Buenos días, buenas tardes. Soy Oscar Mendoza de Glencore Tecnología. Estamos haciendo este webinar desde Australia, en Queensland, la ciudad de Brisbane. Son allá las 6 de la tarde, si no me equivoco, en Chile. Muchas gracias por los que están acá. También hay gente, entiendo, en España escuchando. Allá es un poquito más tarde. Gracias por la amanecida, muchachos. Bueno, estamos esperando que se termine de unir más gente. Yo calculo que normalmente, sobre todo para el mercado latinoamericano, la gente tiende a llegar un poquito tarde, así que vamos a dar un minuto o dos para que empecemos a hablar de la médula de la presentación. Como les comentaba, yo soy Oscar Mendoza de Glencore Technology, de la oficina de Brisbane en Australia, en particular del equipo de perometalurgia de Glencore. Muy felices de estar acá. Esta presentación, como les comentaba, es acerca de distribución de arsénico. En realidad es una repetición de una presentación hecha el año pasado en la mesa redonda de fundición y refinería. Le estoy dando crédito aquí a los colegas de Holtec que organizaron este seminario el año pasado en la ciudad de Santiago, en San Esteban en particular. Lo es muy bonito. Por lo tanto, esta presentación es una repetición de esta y también fue preparada en conjunto con la Universidad Católica del Norte y con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, yo creo que ya es tiempo. Son las 8:03. En beneficio de los que llegaron a tiempo, vamos a empezar. En particular, como les comentaba, esta presentación es acerca de una comparación en la gestión de arsénico en las fundiciones chilenas con un enfoque a la tecnología TSL, ISASMELT y ISACONVERT. Volviendo atrás, esta presentación es una repetición de lo que se hizo en la mesa redonda de fundiciones y refinería el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado, en San Esteban, Chile, organizado por la empresa Holtec. Mis respetos por ello, fue una muy buena actividad. Seguimos adelante. Voy a hablarle un poquito acerca de Glencore. Muy rápido, Glencore es una compañía gigante, un monstruo, somos 135.000 empleados, un poco más a esta altura. Tenemos miles de barcos, diversas fundiciones en el mundo y estamos en todos los commodities. Y muy orgulloso de decir que tenemos una meta de emisiones cero hasta el 2050 en los 3 alcances, Scope 1, 2 y 3. Glencore Technology, ¿quiénes somos nosotros? Somos una empresa pequeñita dentro del monstruo de Glencore que nos dedicamos a desarrollar y vender tecnologías. Somos del orden de 140 empleados. Tenemos instalado equipo en todas partes con más de 650 instalaciones en más de 45 países y tenemos 5 tecnologías clave, ¿ya? Que es asociado al procesamiento de minerales. Tenemos todo lo que es concentración de minerales con la celda Jameson y molienda ultrafina con la ISA 1000. Pronto será molienda gruesa también. Tenemos nuestras tecnologías de fundición asociadas a lo que es el ISA Smelt, ISA Convert y el Baby OC, que no vamos a hablar de él esta oportunidad. También tenemos todo lo asociado a la lixiviación. Tenemos nuestra tecnología Albion Process, que lixivia concentrados y otros minerales refractarios. Y finalmente, ISAKit, que son las refinerías electrolíticas, nuestras también. Como Glencore Tecnología, ¿y por qué les cuento que Glencore es una compañía muy grande y tecnología somos una unidad de negocio? Porque además de vender tecnología, tenemos la ventaja de tener operaciones operando con nuestras tecnologías y siempre estamos muy al día de lo que está pasando. No solo somos vendedores de tecnología, sino también operadores de fundiciones. Acerca de mí, esto voy a hacerlo rápido. La presentación, vamos a hablar de arsénico, no de Oscar. Ya, mi nombre es Oscar Mendoza Salgado, soy un ingeniero civil industrial que llevo más de 15 años en el negocio de las fundiciones y refinerías. Em, como en mi trayectoria particular, inicié las fundiciones en Chile por orden de 10 años y llevo un poco más de 6 acá en Australia. 3 de ellos muy dedicados a las operaciones australianas de fundición y los últimos 3 en el área de tecnología. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos y soportar fundiciones en Asia, Europa y otros países, asociado tanto al diseño de fundiciones desde nuevo, como a optimizaciones de procesos y, por supuesto, comisionamiento. Mi especialidad partió en el reactor Noranda, muy similar al convertidor teniente,
Y ahora estoy, por supuesto, especializado en ISAS Melt y también tengo bastante experiencia en todo lo que es procesamiento de manejo de escoria, enfriamiento y flotación, manejo de gases y sobre todo en convertidores Peter Smith y hornos anódicos. Voy a pasar derecho por acá, pero quiero contarles al final un poquito más acerca de lo que hacemos acá y cuál es mi rol en Glencore Tecnología. Como les comentaba, trabajo en el equipo de pirometalurgia y nosotros lo que hacemos acá es diseñar fundiciones nuevas, greenfield o brownfield, cuando hay que hacer actualizaciones. Esto incluye modelamiento termodinámico, que es toda la parte teórica de una fundición, que es clave para los primeros inicios de dimensionamiento del equipo, y hasta todo el detalle operativo de dónde va a estar la termoneadora, cómo la va a abrir, cómo la vamos a cerrar, etcétera. Y tenemos una variedad de habilidades o skills en el equipo que nos permite hacer eso con personas que tienen más de 50 años operando fundiciones, como operadores literales en el equipo, hasta doctores en metalurgia que nos ayudan a la parte más química y técnica, y personales como yo, que somos ingenieros, que hemos estado muy asociados a la operación. Además de eso, también en Gran Electrología prestamos soporte a nuestras fundiciones internas, soporte técnico en tantos temas de negocio, como qué concentrado procesar, porque qué es lo que genera más o menos rendimiento, hasta temas tecnológicos como qué tecnología podemos cambiar para poder mejorarlo. Siempre estamos un poco sesgados porque encontramos que nuestra tecnología es la mejor, por supuesto, pero es parte de nuestro rol dentro de Glencore y es uno de los valores que tenemos y lo que nos mantiene muy conectados al día a día de las operaciones. Como les comentaba, y la razón por la cual tengo unos logos ahí arriba, es porque esto lo hicimos en conjunto con la Universidad Católica del Norte, en Chile, y la Universidad Católica de Valparaíso, también en Chile. Y les voy a presentar un poco a la gente que trabajó en esto, porque lo que hicimos fue hacer un trabajo extensivo de análisis de datos, y esto fue liderado por la profesora María Cecilia Hernández, y los alumnos que trabajaron esto fue Nicolás Andrés Emparán Chacana, Dolmio Adolón Oistic Orrego. Perdonen la pronunciación, me salieron todos nombres complicados. Entrando en materia, hoy día me vestí de azul porque estoy con la camisa oficial de fundidor y nos vamos a poner a hablar de las cosas un poco más fome, ya un poco aburridas del negocio de las fundiciones y en particular en el mercado chileno. ¿Ya? En Chile tenemos una normativa vigente que hoy día exige que las fundiciones existentes tengan un 95% de captura. La mayoría de ustedes están muy familiarizados con qué es captura. Sin embargo, les voy a explicar para los que no entienden mucho de esto en la normativa chilena. Captura se refiere a todo lo que no es emisión. Vale decir, de una tonelada de arsénico o azufre que entra a la fundición, se entiende por captura lo que queda en el ácido, los ánodos y en los inventarios y en el relave, por ejemplo. Y por lo tanto, esta ley lo que exige el día de hoy es que el 5%, del 95 hasta el 100, es lo que se puede emitir al ambiente en términos de SO2 y arsénico. Y esta misma ley exige que para las fundiciones nuevas este valor sea del 98. Es bien conocido en Chile como el decreto 28 del 2013. ¿Ya? Y se viene una nueva normativa, fue anunciada en 2013, que dijeron 10 años más viene la siguiente, 2023, estamos en 2024, y se espera que esta normativa exija una captura para las existentes y las nuevas por arriba del 98,5%. En momentos se ha dicho 98,5, en momentos se dice 99, por ser conservador hablo más que 98,5. Muy probable sea 99. ¿Qué desafío tiene esto? Es que tenemos que competir en un mercado cada vez más agresivo. Hace muy poco se han anunciado instalaciones de fundiciones nuevas de primer nivel en China y en otros lugares que aumenta la capacidad de fundición en el mundo. Mucha gente se asusta porque los cargos de tratamiento están bajando. Sin embargo, Chile tiene una particularidad, es que tiene mucho arsénico y eso va a costar, o genera, mejor dicho, desafíos para la importación y la exportación de esos concentrados. Importarlos a otros países que quieran recibir estos concentrados y exportarlos desde Chile, con temas tan complejos como el transporte en contenedores, etcétera, que son más caros, hasta el tratamiento en las fundiciones de destino. En función a esto, tengo que comentarles que el año 2000, entre el 2013 y el 2018, cuando se implementó la normativa anterior,
En Chile se gastaron 2,5 billones de dólares, 2.500 millones de dólares en actualizar las fundiciones existentes. Eso nos obliga a tener una visión de futuro porque sabemos que las fundiciones pueden ser negocios rentables. Nosotros como Glencore tenemos fundiciones operando que son todas rentables, pero lo cual requiere tener capital humano muy calificado y una innovación con una visión estratégica para enfocarse en el procesamiento eficiente de concentrados locales que sean de alto margen. ¿Por qué hablamos de locales? Porque hay un tema muy importante que es el flete. Estamos hablando de materiales a granel o bulk, como le decimos en inglés, y en particular cada región tiene particularidades mineralógicas asociadas a la geología. En caso particular de Chile es que eso nos asocia a que tenemos mucho arsénico y hay concentrados que tienen hasta 4% arsénico. Por lo tanto, esa es una de las razones por la cual trabajamos en conjunto con las universidades, porque como Glencore Tecnología estamos muy convencidos de eso y queremos generar el conocimiento en las universidades locales acerca del procesamiento y cuáles son los desafíos que esto genera. Entonces, lo que ponemos acá en destacado es que una colaboración efectiva entre el sector público y privado, entre universidad e industria, es crucial para asegurar la rentabilidad de las fundiciones en el país. Vamos al meollo. Esto que está acá es una descripción de la distribución de arsénico de las fundiciones chilenas entre el 2019 y el 2021. ¿Qué hicimos acá? Tomamos todos los balances metalúrgicos declarados a la autoridad, solicitados por la ley de transparencia, y analizamos los datos para entender cómo se distribuía el arsénico entre el polvo y el efluente, el ánodo, la escoria y un otros. Entonces, como pueden ver acá, tomamos, como les comenté, todos los balances mensuales de cada fundición, los pusimos todos juntos, y para minimizar la variación del mes a mes, porque saben que los inventarios tienen ahí un valor bastante, una contribución importante en la acumulación de elementos menores, tomamos el promedio de esos 3 años para separarlos por fundición. Pese a que hay algunas que todavía tenemos valores negativos, que creemos que hay problemas de unidades en los balances declarados, lo cual, por supuesto, no modificamos en ni una coma para hacerlo tener sentido, podemos ver que la mayoría del arsénico va a dar a los polvos y efluentes, lo cual es ninguna eh, novedad para los fundidores, que es la serie azul acá. En esta serie azul podemos ver que, por ejemplo, Caletones tiene del orden del 90% del arsénico en los polvos y el efluente, Alto Norte el 70%, Potrerillo el 70%, y después bajamos a Ventanas con el 50%, en Ambre el 35%, no mencionaremos el intermedio, y Chagres con un 27% del arsénico en los gases y el efluente. En general, si promediamos todas estas fundiciones, vamos a llegar allá que el 70% del arsénico va a dar a los polvos y al efluente, que es el gráfico de Pike que tengo allá a mano izquierda. Y un 19% queda la escoria y un 15% quedan los ánodos. Esto varía bastante entre fundición y fundición por dos motivos. Primero, por la cantidad de arsénico que hay en la alimentación, y segundo, por la tecnología. Un caso claro acá, podemos ver que las fundiciones de más arriba, Alto Norte, Caletón y Potrerillo, tienen valores similares del orden del 70 al 80%. ¿Por qué esto? Es porque estas fundiciones tienen tecnología que le llamamos back smelting, o fundición de baño fundido, que es el CT y el Noranda Reactor, y el reactor Noranda, perdón, que en términos generales para lo que es la química es casi lo mismo, lo único que cambia un poco es el enriquecimiento en el que estas fundiciones operan, pero tenemos esto. Comparado con el caso de Chagres, que opera un horno flash, ¿ya? En donde podemos ver que la teoría, les voy a mostrar más adelante algo de bibliografía, es bastante coherente con estos resultados. Vamos a la lámina siguiente. ¿Qué tenemos acá? Es cada puntito acá, triángulo en diferentes colores, que espero lo alcancen a ver. Si no, esta presentación les va a llegar el link, ¿ya? Y hay bastantes referencias a paper, etcétera, que les recomiendo vean para que no me crean a mí, le crean a la información científica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a la mano derecha, donde estoy apuntando acá, la fijación de arsénico en peso, el porcentaje que va al ánodo desde lo que llega en la alimentación. Entonces tenemos una curva acá
que tiende a un plató o a una asíntota, ¿ya? En donde a más arsénico, perdón, a menos arsénico en la alimentación, por ejemplo, 1000 partes por millón de arsénico en la alimentación, tenemos que del orden de un 40, un 35% va a dar al ánodo, ¿ya? En cambio, cuando el arsénico de la alimentación sube a 9000 ppm, lo que es mucho, casi un 1% de arsénico promedio mensual en la alimentación de la fundición, ¿ya? Esta fijación baja del orden del 5 al 10% para llegar allá, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Voy a ocupar el láser, espero, porque la mano no me da hasta allá, pero espero puedan ver el punto rojo que está en la presentación. ¿Se ve el punto rojo? Can we see the red dot, Steve? ¿Ya? Ok. Entonces, ¿por qué tenemos esta curva de esta forma? Es porque sin importar cuánto arsénico está entrando, qué tan alto sea esto a los 8000, 9000 ppm, tenemos que cumplir con una calidad de un ánodo. No podemos poner mucho arsénico en el ánodo, ¿ya? Entonces las fundiciones gestionan el arsénico, por ejemplo, sacando polvo, que como les comentaba, es uno de los principales puntos de acumulación de arsénico o de distribución de arsénico en las fundiciones, fuera de la línea, purgando. ¿Qué se hace? Por ejemplo, se purga el polvo en una fase del proceso para purgar arsénico y asegurar tener del orden de una cantidad de arsénico en los ánodos que no supere lo que la refinería requiere, ¿ya? Entonces, estas purgas tienen problemas, ventajas y desventajas. Ventaja, te permite mostrar el arsénico. Desventaja, que no solo se va arsénico, se va cobre, se van otros elementos como plata, etcétera, que hacen que el negocio sea menos rentable. Y también generan cuellos de botellas técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento tenemos que dejar de alimentar concentrados con alto margen porque no podemos poner más arsénico en el ánodo y tenemos que poner concentrados de bajo margen para cumplir esa norma. Entonces lo que tenemos acá es el arsénico de alimentación en ppm, que es la misma gráfica aquí, con los mismos colores por fundición, ¿ya? Y en donde podemos ver que hay fundiciones que, para poder tener arsénico del orden de los 3000 ppm, perdón, ánodos con arsénico del orden de los 3000 ppm, ¿ya? Las fundiciones tienen esta fijación del orden del 10%. Entonces, hay fundiciones que generan ánodos hasta de 3000 ppm de arsénico. Para los fundidores, la gente que está viendo en España va a ver que este número es muy alto, ¿ya? Un número alto es normalmente entre 1500 y 2000. 3000 es un número muy alto, y que es solo una fundición que opera en esta región, y el resto de las fundiciones operan del orden de los 2000 ppm, que sigue siendo alto, y algunas, que tienen más suerte, con del orden de los 500 1000 ppm de arsénico, que es como la norma mundial, ¿ya? 700 1000 ppm. Estos son valores reales, cada punto es un mes declarado de forma oficial por cada fundición a través del decreto 28. Vamos a la siguiente. Y ahora nos pasamos un poco de la realidad, balance mensual, a la teoría de publicaciones científicas, ¿ya? Esto que está acá es un paper publicado por Chris Fontaine en 2013, en donde comparó el desempeño de todas las fundiciones, bueno, de algunas de las tecnologías disponibles, y cómo ésta se distribuye entre la mata, el metal blanco, el blister, la escoria y los polvos y gases, ¿ya? Como pueden ver, esta es una encuesta que hizo esta persona, no son cálculos, ¿ya? Aquí están todas las referencias bibliográficas de este trabajo. No lo hice yo, Chris Fontaine fue el trabajo, no quiero quitarle su mérito. Lo que quiero que ahora vean ustedes es llamar su atención a esta zona destacada en amarillo, ¿ya? Que muestra, ¿se recuerdan que al principio conté que las fundiciones en Chile en general tienen un 70% del arsénico entre los polvos y los gases? ¿Ya? Esto es el mismo número, pero por tecnología. Aquí podemos ver que el reactor Noranda, por bibliografía, habla de un 80, que es coherente con lo que está pasando hoy día allá en Alto Norte. Y tenemos el convertidor teniente, que por bibliografía también lo asocia a un 81, 82%. ¿Ya? Y podemos ver acá la tecnología Flash de Outokumpu. Encuentre. Aquí está Outokumpu Flash Smelter.
¿ya? Habla del orden de un 35 hasta un 80% dependiendo de la calidad del concentrado. Y eso podemos ver que el 35% es justo el desempeño que tiene la fundición de Chagre. Y en cambio el Ice Melt tiene un rango que va del 73 al 90%. ¿Ya? Y lo que les quiero mencionar acá, que el 90% es de los valores más altos, solo igualado por los convertidores Pierce Smith en la fase de conversión. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que lo que pasa en Chile y cómo se distribuye el arsénico es lógico, es correcto, porque es cómo se distribuyen las tecnologías. Y estamos aquí hoy día para contarles que y mostrarles cómo esta realidad chilena, cómo se comportaría si tuviéramos un ISA Smelt o un ISA Converter, y un ISA Converter. ¿Ya? Entonces los voy a mencionar ahora y les voy a contar cómo funciona el ISA Smelt. Muchos de ustedes no lo conocen. Para los que han estado antes en seminarios nuestros en inglés o en español, esto va a ser un poco redundante. Le pido mis disculpas de antemano. Pero básicamente el ISASMEL es un horno bastante delgado en términos relativos a la tecnología y alto. Su diámetro está en el orden de los, dependiendo de la capacidad, puede ir desde 1 metro de diámetro hasta 5 metros de diámetro, y en altura de los 4 metros de las aplicaciones más pequeñas hasta 14, 15 metros de altura, el horno como tal. ¿Ya? Este horno se caracteriza por tener una carcasa cilíndrica recubierta con ladrillo refractario. Como pueden ver acá, tenemos en azul, acá en púrpura, la carcasa cilíndrica y el ladrillo refractario. Eso es. No tenemos grandes elementos refrigerados con un montón de tuberías de agua fría y caliente que entran y salen, ni tampoco tenemos ningún tipo de arreglos complejos de ladrillo que complejizan la instalación y incrementan el costo. Después, el concentrado es alimentado a través de un chute arriba. ¿Ya? Tenemos una tecnología nueva que es un chute de inducción que minimiza las emisiones o que prácticamente las elimina, en donde, como pueden ver, el concentrado húmedo, con un 9%, tal como viene de la concentradora, encima le agregamos todos los fundentes como la sílica, el carbón, perdón, la sílice, el carbón, piedra caliza si es necesario, etcétera. Y eso va a través de un mezclador que se le pone agua, ¿ya? Y aglomeramos. Entonces ponemos concentrado húmedo que entra por el chute. Después de eso, todo el concentrado se funde y se genera una sola mezcla homogénea, porque tenemos una lanza en el medio que está agitando todo, y esto genera un baño fundido que tiene la capa escoria, la capa de mata, como todos conocemos, pero revuelta, generando la digestión del concentrado y volatilizando los elementos menores. ¿Por qué tenemos una tan buena volatilización? Es porque el concentrado cae sobre un baño fundido agitado. Entonces se empieza a fundir con una presión parcial asociada tanto al metal, como es lo convencional cuando hablamos de los concentrados de inyección, y también con unas presiones parciales de oxígeno bastante bajas en la zona del gas, lo que promueve la volatilización de elementos menores. De poder poder trabajar con enriquecimientos muy altos, desde un 21% hasta un 90% de enriquecimiento de ser necesario. Esto, ¿por qué podemos hacerlo? Porque la lanza está en el medio. Nuestro gas de proceso no está en contacto con los ladrillos, como en el caso de los convertidores Pierce Smith, el Teniente o el Noranda. Por esta razón, llegamos a vías de ladrillo refractario por arriba de los 4 años. La lanza se sumerge, esa es la razón por la cual se llama TSL Furnace, es una tecnología de lanza sumergida, se sumerge en el metal y lo agita, y sobrevive porque es protegida por una capa de escoria, y nosotros diseñamos la lanza para que la escoria se enfríe y se quede pegada para proteger el metal de la lanza. Y los gases salen a través de una campana que tiene una alta concentración, hablamos del orden de los 25-30% de CO2, para ser procesado por una caldera u otro sistema de manejo de gases. Todo esto corre prácticamente en automático. ¿Ya? Acá tenemos una sala de control convencional. Esto es una de las operaciones en Zambia, en donde tenemos el sistema de circuito cerrado de televisión y el control del DSS. Eso es el ISASMEL. Vamos a hablar ahora del arsénico. Aquí se pone un poco más aburrida la cosa. Me pido mis disculpas, pero voy a tratar de hacerlo lo más lúdico posible. Lo que tenemos acá es un estudio
publicado en el TMS del 2005 por John Font y Gerardo Alvear, en ese tiempo trabajando en el IM2, el Instituto de Investigación Tecnológica de Codelco, que lamentablemente ya no existe. Les va a llegar esta presentación y ahí está el link en alguna parte para que lo busquen. ¿Y qué es lo que muestra esto? Este gráfico que está acá es la publicación. Los gráficos de la izquierda son de autoría de Glencore Tecnología. Acá tenemos una comparación de las diferentes tecnologías. Codelco comparando qué tecnología usar. ¿Ya? Y en esta podemos ver que lo que hace es distribuir el arsénico a las diferentes fases, al igual como les comenté en la gráfica al principio de las funciones chilenas. ¿Y qué concluye esto? Es que un convertidor teniente podría fijar el arsénico a la mata del ron el 12% y un 75% a los gases y el polvo y un 13% a la escoria. Es más o menos lo que vemos hoy día en los balances mensuales del día a día. Un horno Mitsubishi tiene una fijación mayor que el CT del ron del 20%, ¿ya? Y una menos fijación a la mata de escoria, a los gases, que hablamos de un 53%. Y por otro lado, el horno Flash tiene una fijación de arsénico a la mata del orden del 35%, ¿ya? Y mandando los gases del orden de solo un 33%. No me malinterpreten, el horno flash tiene una muy buen desempeño ambiental porque es una energía muy cerrada y no tiene emisiones fugitivas considerables, aparte de las taponeadoras, por supuesto. Sin embargo, la forma de fundir en el offtake hace que mucho arsénico vaya a dar al metal, a la fase metálica. Lo cual es bueno en algunos casos cuando el arsénico en los concentrados es bajo. Sin embargo, cuando el arsénico y los concentrados son altos, eso genera cuellos de botella aguas arriba, y podemos hablar de casos de fundiciones donde eso pasa, pero no lo quiero mencionar sin su autorización en esta conversación. La primera gráfica que tenemos acá en el centro es una gráfica digamos que de alto valor técnico, dado que fue realizado en base también a balances mensuales de ISASMELT en operación. ¿Ya? Esta gráfica la preparó Gerardo Alvear, siendo parte del equipo de nanotecnología, ya ambas en años atrás. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es que nos muestra que tenemos en la línea azul, es la distribución de arsénico a la mata. ¿Qué decir esto? Que de lo azul para abajo, leyendo el porcentaje de la izquierda, esto es lo que va a dar a la mata. Entonces podemos ver que con un 0.1% de arsénico en la alimentación, que eso es lo que dice FIDE ahí, del orden del 10% va a dar a la mata, otro 10%, digamos 8, va a dar a la escoria, y de ahí para arriba, el 80 y tanto, va a dar a los gases y el polvo. Lo interesante es que esta gráfica tiene una tendencia descendente a medida que el arsénico aumenta, solo en la fase de fusión primaria ISASMEL. Y en la segunda gráfica, esta gráfica está hecha en base a pruebas pilotos con una mata de 4000 ppm de arsénico. Y aquí que tenemos es un poco diferente. En el eje Y también tenemos el porcentaje de distribución de arsénico a las diferentes fases. Sin embargo, en el eje X tenemos el porcentaje de cobre en la mata. Porque en la fase de conversión, en el ISA Convert, lo que es clave es mantener una buena calidad de la escoria, igual que siempre. Y esto se mide, una de las formas de medirlo es cuánto cobre tenemos en la escoria. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a una escoria con más cobre, ¿ya? Va a decir que donde logramos oxidar la escoria y oxidar el fierro, mejor dicho, que es lo que buscamos, a un mayor nivel, ¿ya? Podemos eliminar más arsénico, o pueden ver acá esto baja drásticamente, desde la fase blister, en este caso. Se mata ahí, pero esto es blister, ¿ya? Y un poco más va a la escoria, por supuesto, que genera más escoria. Sin embargo, pueden ver que todavía una porción importante, por sobre el 60%, está en va a los gases y el polvo. Entonces, esto es un balance que se hace de fundición por fundición para entender cuál es el nivel de cobre en la escoria de conversión óptimo para el balance de energía, que es otra conversación que no voy a entrar ahora, pero básicamente a más cobre en la escoria, más cobre hay que recircular al no primario, y eso requiere energía en el no primario. Entonces, dependiendo de la capacidad energética de los concentrados,
se calcula y se estima ese valor. ¿Ya? Ahora, ¿qué les voy a contar? Es que dijimos, vamos a comparar cómo se comporta la fundición chilena con la tecnología TSL. La tecnología TSL es básicamente esto en términos de distribución de arsénico. ¿Ya? Tenemos una gráfica para cada uno de los elementos como el plomo, el antimonio, el minuto, etc. Y pusimos todo esto en un modelo termodinámico que nos permite simular una fundición de dos ISAs, un ISA Smelt y un ISA Convert. ¿Ya? Esto es algo muy complejo para los metalurgistas, esto es como muy entretenido, casi digo una mala palabra, ¿ya? Pero básicamente es un software termodinámico que nos permite simular diferentes unidades y esto es una fundición completa y es así de complejo. Un modelo de este tipo tarda, no sé, muchas horas, más de 200 horas en ser construido, ¿ya? Y tenemos la ventaja de poder tener modelos calibrados y este modelo en particular fue construido por una fundición doble AESA que estamos trabajando hoy día para instalar en un lugar del mundo. No les puedo contar en este rato. Pero es una fundición de 1.600.000 toneladas, ¿ya? Y qué es lo que hacemos acá es que básicamente tenemos el área de preparación de carga, el ice melt arriba, el ice convert abajo, los sistemas de manejo de gases, las plantas de ácido y todos los auxiliares como planta de oxígeno, quemador, etc. Y también, por supuesto, la exhibición. Entonces, ¿qué hicimos en esto? Tomando un modelo termodinámico, ¿ya? Tuvimos, tomando las curvas anteriores que se las mostré antes, se las estoy mostrando ahora de nuevo, tuvimos que expandir, y eso es cuando esta parte de presentación entra al área de la especulación en base a un criterio técnico. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la gráfica que les mostré antes de destrucción de arsénico a las diferentes fases está hecho en este rango, que son estos puntitos naranjos y azules que ven acá. Entonces, el ISASMELT hoy día ha probado operar hasta niveles de 300 ppm de arsénico en promedio mensual en la alimentación, sin problemas de generación de agresiones en el fondo, nada de eso. ¿Ya? Y vemos que la tendencia es bien clara, que a medida que aumenta el arsénico, la fijación disminuye. Por supuesto, hay un momento que esto llega a un plató, no va a llegar a cero, pero el plató lo que estimamos que está del orden del 5% de distribución de arsénico a los metales fundidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos acá? Se extrapoló esto, que es un área que tenemos que explorar todavía, y se consideró el cobre, la escoria de un ISA Convert en base a pruebas pilotos con matas de 4.000 ppm de arsénico. Entonces, con esto, en una juguera y un modelo termodinámico muy complejo, podemos estimar cómo operaría una fundición doble ISA con un 100% de recuperación de recirculación de polvo. ¿Por qué me voy a esto importante? Porque recirculación de polvo implica, punto uno, tener que tener un buen sistema diseñado de recirculación de estos elementos. Y punto dos, una mejor recuperación de cobre y elementos menores como la plata en particular. Estoy poniendo foco en la plata, pero hay otros también que son valiosos que van en la línea de gases. No mayoritariamente, pero cuando uno entra a hilar fino, te das cuenta que hay un 1 o 2% de la plata que entra a una fundición que termina en los polvos del precipitado electrostático seco. Habiendo dicho esto, en un modelo donde recirculamos todo el polvo, ya podemos ver en la primera gráfica, voy a ir al láser, espero que se vea mejor que mi manito en esta mano, con concentrados más altos que lo que tenemos registrado, hasta 2% de arsénico en la alimentación, podemos ver que la fijación a la mata, recirculado todo el polvo, podría ser hasta de un 70%, en ese caso extremo 2%, y en casos más normales de 5.000 ppm o de medio por ciento, 5.000 ppm o 10.000 ppm de arsénico, 1% de arsénico, estarían fijando del orden del 50 o un 60%, y la escoria también se lleva una cantidad considerable del orden del 40-50%. ¿Ya? Recirculando todo el polvo que genera la fase de conversión y la fase de fusión. ¿Ya? ¿Dónde va el arsénico? Solamente lo que sale por los efluentes y los barros del Bantadacio. Esa es la única purga arsénico. Aquí podemos ver que el blister mantiene y la mata, de la mata a la escoria tenemos una fijación del orden del 5% en conversión y de la mata al blister del orden del 18 o 20% fijo, dado que la ley de cobre en la escoria de conversión lo mantenemos constante. ¿Ya? En la gráfica siguiente tenemos una combinación, cómo estos dos se entienden juntos. ¿Ya? Es cuánto arsénico tenemos en la alimentación, que es el eje X, y cuánto arsénico efectivamente va a dar al ánodo. ¿Ya?
Entonces, en un escenario de 1% de arsénico en la alimentación, voy a apretar el numerito más grande ahora, con 1% de arsénico en la alimentación podríamos tener un ánodo de los 2800 ppm, ¿ya? Que es el límite técnico de la fundición más alto que está operando hoy día en, en Chile, que es el caso de Chuquicamata con ánodos de los 3000 ppm de arsénico. ¿Ya? ¿Cómo se distribuye esto en final? En corto, de la alimentación, de todo lo que entra, de la alimentación, de feed, de fresh feed, dice acá, alimentación fresca, carga nueva útil, no estamos contando concentrados de escoria en esto, recircula completamente como una recirculación, al ánodo, de orden del 5 al 7%, a, perdón, sí, de la feed al ánodo, del feed al blister, tenemos del orden del 12%, dependiendo del nivel de concentrado, por supuesto, y de la feed a la mata, de la alimentación a la mata, es la misma curvita que tenemos acá en la primera gráfica. Ahora, como les comentaba, una de las principales formas de manejar arsénico es sacando arsénico, por supuesto, de la línea. ¿Cómo sacamos arsénico de la línea? Sacando polvo. Así, ¿qué pasa si recirculamos la mitad del polvo? El 50% del polvo sale de la línea. ¿Ya? Bajamos de tener ánodos de 2800 ppm a ánodos de 1100 ppm, como pueden ver acá, que es un ánodo bastante limpio para un concentrado de 1% de arsénico. Créanme, eso es mucho. ¿Ya? Y si no recirculamos polvo, podríamos llegar a niveles de 750 ppm para ese mismo 1% de arsénico. Les va a llegar esto, después van a poder explorar acá y mirar aquí la gráfica, una idea de cómo se vería. Separan ustedes dónde están y cómo se vería con un ISA o con dos ISA. Entonces, ¿qué les quiero mostrar en resumen? Es que haciendo modelación termodinámica, que en este momento todavía estamos en el grado de la especulación, porque tenemos información muy buena, de buena calidad en términos de balance de la ISA-SMEL operando con arsénico, pero no a tantos niveles, y el ISA-Convert, en términos de arsénico, solo tenemos datos pilotos, porque el ISA-Convert que está en etapa industrial hoy día, está pronto a ser reiniciado ahora el próximo año, bueno, por motivos comerciales de la fundición que lo tiene instalado. Y lamentablemente no tiene mucho arsénico por allá. Entonces, volviendo a un resumen, aquí les quiero mostrar que pensando en un 100% de recirculación de polvo, con concentrados de 1% de arsénico, una fundición doble ISA tendría una fijación de arsénico al ánodo del orden del 8%, ¿ya? Que es el número fácil de recordar, un 50% de recirculación 3%, y un 0% de recirculación 1,9%. Entonces, esto es importante entenderlo porque esto es una realidad en los ISASMEL. Tenemos la mayoría de los ISASMEL que están operando con convertidores P-Smith, que si se van a la gráfica, se recuerdan en la explicación teórica, es el único tecnología que tiene una mejor remoción de arsénico que el ISASMEL, que puede llegar hasta el 90%. ¿Ya? Normalmente terminan dopando arsénico los ánodos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que toman el ISASMEL, opera, recircula todo el polvo, ¿ya? Y pese a eso, a tener todo el polvo circulando sin ninguna empresa externa o ningún otro proceso de lixiviación, nada de eso, tienen que dopar arsénico en los ánodos. Esto pasa, hay ejemplos muy cercanos a Chile, literalmente a 2 horas de la ciudad de Arica, hay uno ISAMEL operando en esas condiciones, que pueden demostrarlo y lo han hecho por más de 20 años. No, perdón, más de 15 años. En conclusión, las fundiciones chilenas presentan un desafío en el manejo y reducción de emisiones en términos de arsénico y SO2. El cumplimiento de las nuevas normativas acorde al desarrollo sustentable requieren de modernización de las fundiciones con una necesaria inversión considerable en rediseño y adición de valor al negocio. Me quiero detener acá porque hoy día tenemos gente hablando en Chile de rediseñar fundiciones, agregarlas, poner campanas, hacer cosas así. ¿Ya? Pero, en mi humilde opinión, el foco está en gastar dinero para reducir emisiones, ¿ya? Lo que está bien, pero les recomiendo ponerle el mismo foco en gastar dinero, reducir emisiones, pero aumentando rentabilidad. Y eso es lo que ISAMER puede hacer por ustedes. Mejorar la producción de arsénico, recircular polvos para poder reducir los costos de operación con el tratamiento arsénico y
aumentar la rentabilidad del negocio al mismo tiempo. Tecnologías de fusión de baño, los vat smelting, basado en la bibliografía y los datos reales, podemos ver que el reactor Noranda, el convertidor continuo Noranda, el convertidor teniente, el ISASMEL y el ISAConvert son los mejores en términos de vaporización de arsénico. ¿Ya? La gran diferencia es cuando empezamos a hablar de emisiones. Todos los hornos mencionados, excepto los ISASMEL, son hornos basculantes que tienen que entrar y salir de operación, y esto hace que esta basculante, este movimiento, no permite tener campanas selladas, y estos gaps son básicamente fuentes de infiltración y emisiones. La simulación termodinámica que preparamos para esta presentación, con un 100%, 50% y no recirculación de polvo, nos muestran que podemos tener desde la alimentación a los ánodos una fijación de orden del 8 al 2% respectivamente. Es clave entender que es clave hacer una evaluación a escala piloto para determinar la reducción de arsénico cuando tenemos concentrados por arriba de un 1%. ¿Ya? Esto se los comento porque en el mundo de las fundiciones hoy día no existen muchas plantas pilotos. Hay un par instaladas en el mundo. En particular, nosotros tenemos un ISASMEL piloto instalado en Alemania, otro ISASMEL piloto instalado acá en Australia, que es el que usamos acá, y estamos ahora prontos a comisionar uno más en España y otro más acá en Australia, a nivel piloto. Y también existen plantas pilotos de hornos basculantes y otras tecnologías. En Chile, por ejemplo, se están desarrollando tecnologías a nivel piloto. Esto, el pilotaje es clave, clave, clave para entender y poder proyectar las distribuciones y los desafíos de una futura fundición. Es muy difícil tener que diseñar un sistema de recirculación de polvo que recircule 1 tonelada por hora de polvo con un sistema neumático de transporte, lo que quieras pensar, que 10 toneladas por hora de polvo. Y ese numerito que parece fácil es clave en términos de dimensionamiento, y sobredimensionar, primero, es muy caro, y segundo, puede ser riesgoso, porque a la hora de sobredimensionar sistemas de inyección, también sobredimensionas la cantidad de aire que se requiere. Y ese aire y ese polvo normalmente vuelve al proceso. Y aire, nitrógeno, también es malo para el balance de energía, y eso cuesta dinero en términos de combustible en el futuro. Habiendo dicho esto, recapitulando, hay que hacer cosas en Chile. Mi humilde recomendación y la razón por la cual estamos grabando esto de nuevo es porque se debe tener un enfoque muy, muy, muy agresivo en lo que es el negocio, sobre todo con las últimas noticias, y las tecnologías de baño es lo que hay que hacer, y les mostré con una simulación que es bastante compleja, que va a costar mucho dinero hacerla en privado, en forma independiente, pero por esa razón se la damos en este seminario. Ahora, hablando de plantas pilotos, les voy a dejar con un videito, ¿ya?, acerca de nuestro planta piloto. Hay 2 de estas plantas en construcción ahora, ya cada vez más cerca de ser realidad. Están este rato fabricándose para ser precomisionados en 2 meses e instaladas a final de año en los respectivos lugares. ¿Ya? Volviendo a esto, acá tengo que hacer unos pasitos para poder compartir un video. Discúlpenme, ahí viene. ¿Ya? Este videito está en YouTube. Vamos que se puede. No, discúlpenme. Voy a ver qué está pasando aquí. Este es un video en YouTube que tenemos de nuestro planta ISASMEL F600. Y voy a hacer otro intento. Aquí vamos. No. Bueno, estas cosas pasan cuando uno está en vivo, ¿eh? Sí. Sí. Ok. Bueno. Déjenme que estoy terminando aquí y vamos a reproducir el video. Aquí viene. Aquí viene. There we go. Entonces, esta es la planta piloto. Ya hay, como les comentaba, una será comisionada en un centro de investigación español a finales de este año, y la otra acá en Australia, que es el modelo más pequeño que tenemos. ¿Por qué esta planta existe? Porque una campaña piloto convencional, en plantas pilotos convencionales como las que comenté en Alemania o otros lugares, son muy caras. Literalmente uno puede gastar $1.000.000 para correr 20 corridas o 20 pruebas de pilotaje. En cambio, esta plantita la hicimos mucho más pequeña para poder hacer esto en un mucho menor costo,
10 veces más barato. Podemos correr una cantidad de pruebas en una semana por un orden de los $100.000. Los invito a registrarse al Molten Conference, que va a estar en Brisbane en un par de semanas más, donde estamos como premio regalando una campaña piloto, una campaña de pilotaje. Ahora voy a regresar silencio y les mostraré el video. The ISOSMELT F600 is the world's first portable TSL furnace. What used to take months by using an external R&D provider with a specialist furnace can now be done by you in a day on location using the F600. The F600 comes pre-built and pre-commissioned. Just connect fuel, gas, and oxygen, connect the hygiene system, plug it in, and use it. Because it uses the same top submerged lance technology as a full-scale ISOSMELT, the F600 is flexible, so it'll perform any duty you need. You can also use it in your real-world plant, for instance, to oxidize impurities out of gold. The F600 fits in a shipping container and once assembled is just 3 meters at its highest point, so you can install it anywhere. It's available for hire or purchase now, and for just $450,000 US, it's very affordable. To learn more, contact the ISOSMELT team today. Bueno, esta es la planta piloto, este es el pequeño ISOSMELT. Obviamente la planta piloto tiene un sistema de manejo de gases y sistema de preparación de carga que son un poco diferentes, o sea, que extienden esto, pero en particular ese precio que está ahí es solo el hornito. Vamos ahora con una ronda de preguntas, nos quedan un poquito más de 10 minutos. Antonia, ¿estás? Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Muchas gracias también a todas las personas que están conectadas y que nos acompañaron esta tarde en Chile. Durante la presentación ya fueron llegando algunas preguntas. Te voy a leer la primera, Oscar. Si no nos da el tiempo para contestar todo, luego también podemos quedarnos un ratito más. La primera sería, con el comportamiento descrito del arsénico, ¿los ánodos cumplirían con la calidad química requerida? Es una buena pregunta. Como les comentaba recién, es que es una de las desventajas que se podría ver de la tecnología ISASMEL en términos de destrucción de arsénico, porque saca mucho arsénico. Como decimos en inglés, too good to be true, demasiado bueno para ser verdad, demasiado bueno para tener buenos ánodos. Entonces, ese es uno de los desafíos porque el ánodo normalmente termina muy limpio. Esto quiere decir que se requiere un sistema de dopaje de arsénico, que no es muy complejo. Básicamente uno prepara, dentro de la misma fundición si es posible, polvo en un contenedor especial para meterlo al horno de ánodo y fijarlo al cobre al final. O bien se pueden comprar en el mercado algunas especies que le llamamos, que son elementos de dopaje, que es una aleación de arsénico con otros elementos en un bloque, que se mete al ánodo y esto ayuda a aumentar el arsénico o otros niveles como el plomo también, que a veces también queda muy bajo. En términos generales, es uno de los desafíos, muy buena pregunta, y dentro del diseño se considera el dopaje de arsénico en los hornos anódicos. Ok, muchas gracias. También llegó otra pregunta, te la leo. ¿Las impurezas empujadas en el tren de gases implican fallas o mantenimientos preventivos adicionales? A ver si entiendo la pregunta. Se refiere a las impurezas, ¿cierto? ¿Impurezas empujadas o empresas empujadas? Dice las impurezas empujadas en el tren de gases. Impurezas. ¿Implican Claro. fallas o mantenimientos? Claro, creo que entiendo la pregunta. El tema es que, como mostramos acá, el 80% se va a los gases y eso ciertamente estresa el sistema de manejo de gases. En términos de fallas como tal, en algunas tecnologías es un dolor de cabeza donde la recirculación de polvo, el polvo de arrastre que se llama, que va de los hornos a la ductería y a los precipitadores, desafía todo el sistema. En particular, el ISASMEL tiene una ventaja que tiene un nivel de polvo de arrastre muy bajo. Tecnologías convencionales hablamos en tecnologías competidoras hablamos de un 20-30% del polvo de la alimentación va a dar a los gases. Nosotros tenemos valores por debajo del 2%, 3% máximo, de la alimentación recircula. ¿Por qué es tan poco? Porque el concentrado es húmedo, entonces está pesado y baja y no se va a los gases. Entonces, en términos de fallas como tal, no experimentamos muchas fallas, pero sí se requiere de mantenimiento preventivo, porque hay algunas aleaciones metálicas que se generan en el ducto de gases
sulfataciones y oxidación, etcétera, que hacen que haya que parar a limpiar la caldera, que es la típica de todas las fundiciones, ¿ya? Entonces, fallas como tal, no hay muchas que sean gatilladas por este alto nivel de volatilización de impurezas. Sin embargo, requiere mantenimiento preventivo. Y como puedo comentarte que en particular el IceSmell, la razón principal de detenciones es para limpiar la caldera. El IceSmell como tal no requiere mantenimientos preventivas como en el caso, por ejemplo, de tecnología donde hay que cambiar el quemador regularmente o hay que cambiar toberas y parar 12 horas cada 30 días, cada par de semanas. El IceSmell lo único que hace es cambiar la lanza, que es una actividad que tarda entre 30 y 60 minutos, más o menos una vez por semana. Entonces, en términos de mantenimiento preventivo no tenemos mucho, todo está enfocado al tren de gases, que básicamente es limpiar caldera. Hay tecnologías para eso, nuestros operadores del IceSmell tienen un magíster y un máster ya en cómo limpiar caldera, y normalmente, dependiendo de la experiencia de la fundición, esto llega a representar entre un 2 y un 4% de la detención anual. O sea, un 2 o un 4% del tiempo del año, una fundición podría estar detenida limpiando caldera, que en términos generales van a ver que es poco, ¿ya? Y IceSmell normalmente tiene tiempo de operación bastante alto por esa razón. No sé si tenemos tiempo para otra pregunta, porque sí, Sí. hacen señas que sí acá. Ok, vamos a dar entonces paso a una última pregunta. En el caso de tener elementos reciclados como e-scrap en la alimentación, ¿hay elementos menores que impacten la calidad del cobre anódico o generen emisiones contaminantes? Bueno, tampoco fuera del arsénico como estábamos hablando, pero sí, el e-scrap o e-waste es básicamente, para los que no están familiarizados con el concepto, son chips de computadores. Circuito impreso, la parte verde del computador, que tiene, es un plástico verde con líneas de cobre, oro en algunos puntos, ¿ya? Y bastante estaño y plomo, ¿ya? Básicamente, las soldaduras, eso plateado que uno ve en los circuitos, es soldadura. Últimamente se está usando mayoritariamente estaño, pero antiguamente se usaba bastante plomo en una mezcla con estaño para darle resistencia. Entonces, obviamente, como lo que se está fundiendo hoy día son scrap o residuos, son equipos que se fabricaron hace 10, 15 años, que por fin salieron del gabinete del cajón de alguien y ahora están en una planta de reciclaje. Entonces, estos días se encuentra bastante plomo y estaño en los scrap, y eso yo diría que es el principal punto a considerar como contaminación o impurezas en los ánodos. Va a depender de dónde se pone el scrap. Si el scrap lo ponemos en el IceSmell al principio de la fase de fundición, estas impurezas se van a los gases y otras partes, a la escoria mayoritariamente. Si se ponen en la fase de conversión para hacer blister directamente, hay que tener atención a esto. Lo bueno es que el plomo no es tan malo para los ánodos, el estaño es lo que más complica un poco, así que eso podría decirle. Hay soplados de estaño que se hacen al final de esa fase de conversión para remover eso. Y esa es como la principal preocupación en ese ámbito. Hay otros elementos también, por supuesto, como antimonio, bismuto, si no me falla la memoria, zinc, que también vienen estos elementos, pero no tienen una gran predominancia cuando comparamos con concentrados convencionales que tienen plomo o zinc. También está ahí, no cambia mucho. Lo que aparece no es el estaño. Por otro lado, en términos de emisiones, la pregunta decía, Antonia, emisiones contaminantes, algo así. Sí, decía que impacten la calidad del cobre anódico o generen emisiones contaminantes. Emisiones contaminantes, claro. El tema con los e-scrap, no solo e-scrap, es el plástico, en el contenido en ellos. Y ese plástico genera unos humos que se conocen como POPs, Persistent Organic Pollutants, que son contaminantes orgánicos persistentes que se bioacumulan en el ambiente. Se acumulan en los animales grandes, como los grandes peces o las vacas y esas cosas. Y también son generados por actividad orgánica. La ganadería genera esto, las vacas y la parte orgánica del proceso que no quiero detallar, de las granjas de cerdos y vacas. Y también se generan durante la combustión del plástico. Ese es el problema que va el plástico. Entonces, el plástico quemándose genera estos contaminantes, también conocidos como dioxina y los furanos,
¿ya? Y esa es la desventaja de los incineradores que trabajan a baja temperatura. Baja temperatura, el mundo de las fundiciones, por debajo de 800 grados. Por arriba de 800 grados, que es el caso de las fundiciones de cobre, que son 1200, 1150, 1250, estos humos orgánicos realmente se generan bastante poco. Y después hay una combinación con el enfriamiento, vale decir, porque los orgánicos se generan al quemarlo y se regeneran cuando se enfrían. Entonces, en este proceso de enfriamiento se generan algunos contaminantes orgánicos y debe ser diseñada la fundición para minimizar esta generación. Entonces, en términos de los e-scrap, sí, hay que tener cuidado con algunos elementos menores como el estaño. Sí se generan, hay que tener cuidado con el diseño del manejo de gases para que esto no pase. ¿Ya? Esa sería la respuesta así como bien, bien general. Eso es para hacer otro webinar de un par de horas, hablar de e-scrap, pero yo creo que eso sería. Ya me están haciendo muchas señas, tenemos que terminar. ¿Ya? Para la gente que haya preguntado más cosas, no se vaya, porque yo me voy a quedar ahora escribiendo ahí en el Zoom las respuestas, cosa que se quedan unos 5 minutitos más y pueden leer lo que les respondí. Y para el resto, muchas gracias por venir. Los esperamos en el próximo webinar de Glencore Technology.